Así es. a casi un año de las elecciones seccionales del 2023, donde ya lo dijo, suenan nombres como Cynthia Viteri, Otto Sonnenholzner y Jimmy Jairala como los que tienen más probabilidades de sentarse en el sillón de Olmedo Así en es. el 2023. O de intención de voto, que es lo que es la palabra correcta, doctor Moreno. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, primero, buenas tardes. Me sorprende que me inviten 99. Entiendo que al presidente Lazo no le hace gracia que me inviten, pero chévere que me inviten por lo menos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, mire, básicamente hay una oración, que es la que yo llamo la oración del consultor político, que dice: Señor, líbrame de las encuestas en las que voy primero, porque de los votos me encargo yo. Entonces, hablar de un sondeo de opinión, ni siquiera una investigación, a un espacio tan distante de la contienda, creo que es un poco prematuro. Sin perjuicio, obviamente, de que esto nos puede dar un parámetro o una lectura de las tendencias o de los actores que se pueden presentar. Al menos a mí, en lo personal, más que digamos, que determinar quién va a ganar o quién va a perder, generalmente, más que un sondeo de opinión, lo que utilizamos son investigaciones donde podemos determinar múltiples factores: agrados, desagrados, perfil de alcalde ideal, religión, temas, digamos, de coyuntura, temas de libertades, equipos de fútbol, qué redes sociales escuchan, qué herramientas usan para comunicarse, qué compañía de celular utilizan, si creen en Dios, no creen en Dios, si votarían por un blanco, por un negro, por un flaco, por un gordo, por un gay, por un instruido, un no instruido, un analfabeto, un doctor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, en Guayaquil, básicamente está claro que más que Cynthia Viteri, el objetivo o el desafío es a vencer a la estructura, al aparato social cristiano. Un aparato que tiene 30 años básicamente, de una máquina aceitada, de una máquina vigente, de una máquina poderosa, que tiene presencia en territorio, que ha estado en la gestión y que obviamente tiene un desgaste, y que Cynthia Viteri tiene que demostrar que va a tener la misma fuerza de la que tuvo León Férez Cordero y de la que tuvo Jaime Nebot. Entonces no tienes que, enfocar lo que el tema es Cynthia Viteri, sí, sin duda la alcaldesa, pero es el aparato social cristiano el que, digamos, es complicado romper ese cerco o esas bases o esa muralla que representa la estructura de territorio. De ahí tienes un Jairala que está, digamos, presente, que me parece que tiene más aceptación en la clase media que en los sectores populares, que se posesionó como un prefecto con buena valoración y que tiene que trabajar obviamente para efectos de poder consolidarse como otro favorito. Y la presencia del ex vicepresidente, que siempre está presente, que desde que terminó su mandato, como todo político, tiene agrados, desagrados y está vigente en la retina. Pero entiendo yo, al menos lo que me han informado, lo que puedo saber es que él tiene más interés en el año 25 que en esta elección. Moreno, antes de irnos a hablar un poco de las estructuras partidistas, porque usted ha topado un tema bastante importante, ¿no? El tema del Partido Social Cristiano y definitivamente de los dos partidos fuertes que se ven en el cuadrante de lo que es el tema seccional, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, en Guayaquil, en los distritos, ya sabemos cuáles son los partidos que están en la punta, que es el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, porque es lo que se ve cuando se recorre, cuando se hace calle. En todo caso, me gustaría que luego abordemos ese tema porque sí es bastante importante. Pero no solamente es la figura de Cynthia Viteri o la figura de Jimmy Jairala o de Otto Sonnenholzner, a quienes las personas los ven o los califican como la imagen que tiene a nivel general de los personajes públicos y movimientos políticos los que tienen mayor aceptación. También está Pedro Pablo Duarte, que también tiene un porcentaje bastante aceptable. El mismo vicealcalde Josué Sánchez. También estaría Francisco Jiménez por la tienda de Creo y que ahora es ministro de Gobierno y Gestión Política. También lo han medido al doctor Héctor Vanegas, que pues lo conocemos como concejal y que llegó también por una tienda política ligada a Jimmy Jairala. Y está también Marcela Aguiñaga, que también la han medido, y entre otros. O sea, los más destacados. Y Susana González, la actual prefecta de Guayas. Ahí están otras figuras definitivamente que podrían entrar en este concierto de estas elecciones seccionales, ¿no? Bueno, también hay que tomar claro y tomar en cuenta que una elección de ámbito provincial como la de Guayas
es una elección bastante particular. Primero, por dos factores. Es una elección que sobrepasa los 3 millones de electores. Okay. Estamos hablando que es una elección local más grande del país. Son 3.400.000 electores. Es casi como ser presidente de Panamá, Costa Rica, Honduras, etc. Ese es un primer factor. Segundo, yo creo que las pocas estructuras, o probablemente las únicas estructuras que tienen el músculo y el aparato como para poder contender dentro de ese tipo de contiendas son el Partido Social Cristiano y el correísmo, porque es una elección bastante grande, por otro lado. Ahora, hay que tomar en cuenta la lógica que tiene una elección provincial, sobre todo en Guayas, que es una lógica totalmente rural, digamos, donde el tema, la contienda y la discusión generalmente es en el tema del interior de la provincia. Aunque, bueno, no es bueno hacer la comparación, por ejemplo, Pichincha-Guayas. Quito representa el 89% del padrón de la provincia de Pichincha, pero Guayaquil representa el 64% del padrón de la provincia del Guayas. Eso significa que los cantones tienen un factor o preponderante. Un peso bastante. Los grandes, Durán, Milagro, Daule, y la periferia, por ejemplo, Guayas Norte, Empalme, Colimes, Palestina, son cantones que serán protagonistas mucho más cuando los márgenes eventualmente pueden ser estrechos. No hemos tenido una elección fuerte, o por lo menos complicada, prácticamente desde la elección de la señora Pierina Correa y Jimmy Jairala. La siguiente elección fue, digamos, una diferencia sustancial de casi 14 puntos. La anterior, la diferencia fue abismal, con la sorpresa que nos dio, digamos, Pierina Correa, obteniendo casi el 20% de los votos. Pero la elección provincial creo que tiene otro escenario y creo yo que los únicos que tienen el músculo y el aparato para poder contender en ese sentido es el correísmo y el Partido Social Cristiano, sin perjuicio de actores, digamos, de delanteros no programados, que he visto en algunas encuestas, como es el caso del doctor Héctor Vanegas, que se presenta como una alternativa también. Habría que ver el músculo, el aparato de la tienda con la que quiera correr, y obviamente un correísmo que es muy difícil cuantificar. El correísmo es una estructura o es un movimiento que suele surgir, digamos, que nos dio sorpresas en la elección pasada en Pichincha, en Manabí, en Guayas, por el resultado de la señora Pierina. Entonces, en ese contexto creo yo que hay que esperar un poco, pero tomar en cuenta las características de este tipo de elección. Sí, correcto, doctor. Ahora, ¿qué es lo que podría reducir este peso que usted menciona que tiene el Partido Social Cristiano, que ha mantenido durante 30 años y que muchas personas ven tambalear? Sin embargo, según las cifras que hemos analizado, que pueden ser prematuras, está muy lejos de suceder, porque hablamos de más de un 50% de preferencia por Cynthia Viteri o el Partido Social Cristiano. Bueno, como yo le planteaba, primero es el aparato. Claro. ¿Sí? El aparato de las 6 es una estructura aceitada que tiene más de 30 años trabajando, ni siquiera desde la época de Férez Cordero, cuando inició la campaña presidencial. Posterior a eso, ¿cuál es el Apenti en la provincia? Posterior a eso, Jaime Nebot, que es uno de los actores políticos preponderantes durante el correísmo y creo que sigue en vigencia. Y obviamente el caso de la doctora Viteri, quien creo que tiene que consolidarse como ese actor que ya de una vez por todas demuestra que hay un presente social cristiano, que ya no solo es el espíritu o el fantasma, no sé si es la palabra, de Jaime Nebot y de León Férez Cordero. Entonces, en ese escenario, pensaría yo que todavía hay muchos cabos sueltos en el sentido de los actores que pudieran aparecer. ¿Qué pasa con el tema del Parlamento local? Con todos los aciertos y errores que ha cometido el Partido Social Cristiano, creo que se ha convertido en un set de televisión el Consejo Cantonal, es un canal 6 prácticamente. Y hay que ver también cuáles sean las demandas o en torno a qué va a girar la discusión de esa elección. Entonces, pensaría yo que hay que esperar y en este momento todavía es muy temprano como para poder definir va a ganar Juan Pepe, pero no me queda la menor duda de que Cynthia Viteri es la gran favorita. Claro. Y hay que consolidar, y en este caso Sonny Holzer, que dudo que quiera correr para el 23. Si Jairala es la opción, bueno, Jairala tendrá que consolidarse como ese gran contendor. Ok. Doctor Moreno, le invitamos a irnos a un corte porque hay que pagar los auspiciantes, hay que pagar ese espacio y luego regresamos para ver si podemos analizar un poquito más, ¿no? Porque, por ejemplo, leíamos también otra situación, que hay muchas figuras que tienen una gran aceptación, incluso por encima del 50%, pero en cambio, ya en que la gente le dé el voto,
pues no, como que no. O sea, una cosa es tener popularidad y otra cosa es definitivamente pues es ser muy accesible para que las personas en una papeleta voten por usted. Eso también lo vamos a venir a conversar después del corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo. Banco del Pacífico, desde 1972, un banco privado. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos aquí en Péndulo. Recuerden que estamos en la 98.9, esto en frecuencia modulada y también por nuestras plataformas de YouTube. Conversando aquí definitivamente sobre este tablero político, electoral, aunque estamos muy lejos de las elecciones seccionales, pues definitivamente pues, ya hay algunas encuestas que circulan y que se comparten también por redes de WhatsApp y también por redes sociales. Entonces, en este tema estamos con el doctor Osvaldo Moreno. Sí, doctor. Otra consulta es si ante un número relativamente elevado de postulantes a la alcaldía de Guayaquil, esto no puede incidir en el fraccionamiento de la intención de voto, o sea, restarle porcentajes a aquellas personas que hemos mencionado que podrían ocupar la primera dignidad de Guayaquil. Es como le planteaba, todavía es muy temprano como para saber finalmente cuáles serían los cuadros y qué afectación tendrían. Ese tipo de situaciones se evalúan, se miden desde el ámbito cuantitativo y cualitativo. No Claro. tengo información cualitativa, que creo que es la más relevante en estos casos. A esta distancia de la elección, lo importante es la investigación quali, que es lo que me dice lo que no me dice la encuesta, o lo cuanti. Entonces, yo pensaría que es muy temprano todavía en este momento como para poder sacar una conclusión en ese sentido de quién chimba a quién, pero la alternativa Sonnenholzer está presente, pero hasta donde yo sé, como le digo, me parece que tiene más puesto el ojo en el 25. Pero entiendo yo que el cuadro ahí de esa línea sería el ex gobernador del gobierno Moreno, el señor, recuérdame el nombre. Pedro Pablo Duarte. Es él mismo. Entonces, creo que también es una alternativa. Y hay algo que veo que no están hablando los medios, o por lo menos de pronto los financistas de las encuestas como que no pidieron que salga, o se olvidan, o lo obvian algunos encuestadores, no todos, obviamente. Que le cuento que en unos 3 o 4 estudios de opinión en el último año que he podido ver en Guayaquil precisamente, ya hay la aparición de otro actor, que es, entre comillas, candidato indígena. Y ese candidato indígena tiene una valoración, una intención de voto de 4 o 5%. Eso con el nuevo método prácticamente es un concejal que podrían poner. Entonces, claro, hay algunos actores y algunas circunstancias y coyunturas que deberán darse para en su debido momento, al menos de mi parte, poder hacer un análisis con mayor criterio y mayores argumentos y elementos como para poder manifestarlo en una entrevista ante la opinión pública. Pero en todo caso, reitero, es muy temprano todavía y está más que claro que la doctora Viteri es, digamos, el enemigo a vencer, no enemigo, digamos, el rival a vencer, el favorito. Y a nivel de la provincia del Guayas, provincia en la cual habitamos, me parece que es una elección de una gran magnitud en la cual primará, digamos, el músculo y el aparato que tengan las agrupaciones. Y hoy por hoy creo que solo el correísmo y el socialcristianismo tienen esa capacidad. Pero falta mucho todavía y vamos a ver también qué alianzas pueden surgir. Recordemos que la nueva ley electoral también establece alianzas y también establece, si no me equivoco, una normativa donde el binomio debe ser mixto. Recordemos que se elige prefecto y viceprefecto, o prefecta y viceprefecta. Entonces, en ese contexto pueden surgir alianzas y eso, bueno, lo sabremos de acuerdo al calendario electoral. Recordemos que en julio, si no me equivoco, son las primarias o el plazo de primarias. Y de alguna forma ya para entonces tendremos ya definidos por lo menos contendores y candidatos y ahí sí con más elementos de juicio podemos tener una conversación donde ya podemos hablar de por lo menos no sí de posibilidades de los perfiles y la proyección que podrían tener. Ok.
Me gustaría referirme a esta parte y de esta encuesta que hemos logrado rescatar del periódico Primicias, en donde dice que la relativa popularidad mediática que tienen algunos de los personajes, y que usted obviamente los ha mencionado, que son muchos de los concejales que vienen de la pantalla chica, no les alcanzaría para ocupar el top 5 en las precandidaturas, ya sea para la alcaldía de Guayaquil o para la prefectura del Guayas. ¿En qué se basa o se puede basar esto? ¿Cuál es el punto ahí entre que si tienen mucha popularidad no les cabe, o sea, no les da, no es suficiente para poder definitivamente participar por una candidatura de tanto relieve, para poderlo entender? Claro, a ver, lo primero que creo que hay que tener en ese escenario es entender un poco el Ecuador y el tipo de elección que es. Una elección de tipo local no tiene particularidades muy diferentes a la que puede tener una elección de tipo nacional, una elección de tipo con otra agenda. Es decir, una elección de tipo local y sobre todo de tipo unipersonal tiene una serie de aristas y agendas distintas a las de una elección de tipo nacional. Ejemplo, en una elección local la discusión no es económica. La discusión no es el de los bonos del tesoro, de la deuda externa, la política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. En una elección local se habla de temas vecinales, de temas locales, de temas de cercanía. Entonces, en ese escenario, primero, ok, yo quiero ser candidato a alcalde, se me ocurre, perfecto. ¿Cuál es el primer paso? Determinar qué tipo de elección es. Es una elección unipersonal. Ok, se elige un solo alcalde. ¿Qué porcentaje de conocimiento requiero para poder entrar en la pelea? Por lo menos 80%, porque es una elección unipersonal. No, ¿sabe qué? Mi encuestador me dijo que tengo el 25-28. Bueno, usted está cerca del porcentaje óptimo para ser candidato en una elección plurinominal. ¿Cuál vendría a ser plurinominal en una elección local? Concejal. Entonces, usted está para concejal. Entonces, va mucho más allá de lo que diga una encuesta, sino de la forma en que se la puede interpretar y fundamentalmente de los cuadros y actores que existen. Yo veo en Ecuador, más que en Guayaquil, ya hace bastante tiempo, un desgaste absoluto, ni siquiera es que de los políticos, sino de una ausencia de estructura para poder ejercer la política. No hay plataformas ni partidos sólidos desde los cuales se pueda ejercer o se pueda contender, y básicamente terminas en manos de la coyuntura y ya usted ve que los partidos recurren a la televisión, a la farándula, a las canchas de fútbol, etcétera. Claro, definitivamente a esa campaña bastante superficial y también con propuestas muy relativamente vendedoras, que también al ciudadano común le atrae, y luego pues definitivamente ven que lo que querían es otra cosa, pero que también igual se inclinaron por esas ofertas, ¿no verdad?, de campaña. En todo caso, como usted mismo dice, doctor Moreno, estamos bastante lejos de estas elecciones seccionales, pero ya sabe, las encuestas han comenzado a circular. Unas tienen una intención bastante puntual, otras obviamente pues para poder generar, ¿no?, este tipo de análisis que sí son muy necesarios para que la gente comience definitivamente pues también a centrar el tema de las elecciones seccionales. Así es, vamos, yo creo que hay que esperar y sobre todo entender un poco la lógica de este tipo de elecciones. Y ojalá yo puedo hablarle ya como ciudadano, sí me gustaría que se eleve un poco el nivel de los contenidos y que se hable de temas trascendentes de la ciudad, el tema de la inseguridad, que es una brutalidad, el tema del uso del suelo, lo que nos pasó en marzo del 2020, eso no puede caer en la impunidad, eso no puede ser olvidado, eso tiene que ser sancionado. Por lo pronto hay cerca de 60 cadáveres de guayaquileños que fallecieron en esa pandemia que todavía no aparecen, esto es terrible. Entonces todos esos temas yo creo que hay que discutir, yo creo que hay que tratar y ojalá estén dentro de la agenda y no nos centremos en discusiones banales como lo que dice Twitter o una tendencia, ¿ok? Así que en ese sentido, ojalá los candidatos estén a la altura de las circunstancias y fundamentalmente de lo que representa el Sillón de Olmedo y de lo que representa estar al frente de una provincia tan importante. Se me escapó la actual prefecta del Guayas. Pero la mencionamos. Sí la mencionamos. Bueno, al menos yo no la mencioné. Y yo creo que hay mucha gente que la subestima. Cuidado. La prefecta del Guayas no deja de ser candidata del partido que creo que tiene el músculo para contender, que es el Partido Social Cristiano. Tiene los recursos y un esposo que es un muy conocido consultor político. Entonces, yo no subestimaría, como hace mucha gente, a la prefecta. Creo que esta contienda, aquí voy a ser medio de brujo, por lo menos si la acción fuera mañana, desde mi lectura, por la estructura, yo creo que esto sería entre ella y el candidato del correísta, ¿no? Pero claro, falta bastante
y no descartemos digamos, ni nos adelantemos a lo que puede ser una elección que todavía prácticamente a más de 6 meses de la contienda, así que creo que es el momento de investigar. Así es. Le agradecemos al doctor Osvaldo Moreno, consultor político, obviamente pues por habernos ayudado con este tema, este análisis así de la coyuntura política electoral. Sí, gracias doctor